Hola, buenas tardes. Soy Nagore Álvarez y estoy grabando una entrevista para la actividad AE2 de la asignatura de innovación del máster de capacitación del profesorado de la Universidad de Udima. La actividad tiene de nombre Memoria Escolar e Innovación y el sentido de realizarla es saber de dónde venimos e intentar no repetir errores. Por ello, voy a entrevistar a Luis Miguel Álvarez Domínguez, que es mi padre, para saber cómo aprendió el matemáticas en la escuela y poder así comparar con los métodos que yo tuve en mi tiempo y los que estamos estudiando en este máster para poder llegar a una serie de conclusiones. Me ha parecido interesante escoger a mi padre como la persona para realizar la comparativa porque los dos estudiamos en el mismo barrio, en un barrio de Bilbao, él en un colegio de curas y yo en una escuela de monjas, y creo interesante poder ver ese desfase de unos más o menos 40 años entre los que él estudió y luego yo estudié, cómo cambiaron las metodologías y la forma de estudio. Bueno, Luis Miguel, gracias por este rato. Primero de todo, ¿en qué años más o menos empezaste tú a estudiar matemáticas en la escuela? Bueno, nací en el año 1958, tengo 67 años, párvulos lo hice con 3 años, 4, y a finales de los 60 y en la década de los 70 fue cuando ya entré en el Colegio de la Salle de Bilbao, uno de los dos que había, y ahí empecé con las clases de ingreso, bachiller, etcétera, hasta quinto de bachiller que estudié. Empecé a trabajar con 15 años, pero hasta ahí efectivamente una de las asignaturas era las matemáticas. Década de los finales de los 60, década de los 70. Vale, la entrevista está distribuida en más o menos 4 bloques. Vamos a empezar hablando un poquito de la metodología, ¿vale? ¿Cómo explicaba el docente? En el sentido de cómo estaban distribuidas las clases, si mandaban mucho trabajo para casa, si había debates, no había debates con el alumnado, era muy estricto, se notaba mucho la diferencia profesor-alumno, cómo si se penalizaba el error y si trabajabais en grupo de forma individual, no sé un poco ¿qué recuerdos tienes tú de esa Bueno, mis metodología? recuerdos son desagradables a más no poder. Palizas por no aprender. Estábamos en clase 60, entre 60 y 70 alumnos. Veníamos de una situación muy difícil por la emigración. Nuestros padres nos exigían mucho en casa porque querían que dejáramos de ser pobres como ellos, y en la clase había disciplina. Las matemáticas eran cantadas. 2 más 2, 4, perdonad la broma, ¿no? Pero era así, para que me entendáis un poco. Y al que se equivocaba le ponían de pie alrededor de los pupitres hasta que se hacía la fila, y cada profesor tenía su método. Unos a tortas, otros a varazos en las palmas de las manos, que me estoy emocionando al recordarlo, y otros con los dedos para arriba y con palos con la regla en la punta de los dedos. Así eran. Entonces, aparte de matemáticas cantada, la parte como más de problemas y de entender conceptos, no os soltaba preguntas para que intentarais reflexionar, no, eran más, esto se hace de esta forma y lo repites muchas veces hasta que Lo lo que es la matemática básica, repetir y repetir de memoria, ¿no? repetir de memoria, y los problemas eran por pura lógica, porque el profesor siempre tenía encima en un escalón más alto que el resto de los pupitres, su mesa, el libro de resultados, del que cuando se descuidaba procurábamos copiar todos, claro. No había una explicación. Esto se hace así porque yo lo digo y porque es que es así. Y el que no lo estudie en casa y no lo sepa hacer bien, conclusión, en casa venía la misma historia. Los padres con los libros de resultados para que hicieran los problemas sin ninguna explicación. Entiendo por lo que dices que el trabajo era individual, ¿no? Totalmente. De hecho, que no sé si luego me vas a preguntar por ello, a partir de cierta edad los pupitres eran de dos y nos ponían a los más tontos con los más listos. Es decir, mi compañero de clase, que luego, curiosamente, varios de ellos han sido mis mejores amigos, eran los más inteligentes o los que menos asustados estaban. Y los demás, pues todo, la morralla. Jo, pues muchas gracias por la franqueza de las palabras. Mira, ahora vamos a hablar un poquito de la organización del espacio en el aula.
¿Cómo era la clase? Como has comentado antes, la distribución de los pupitres durante una época fue de una forma, luego fue de otra. La clase que era plana y has dicho que el profesor estaba como en un nivel superior, ¿no? Denotando pues esa superioridad, ¿no? Luego los pupitres se podían mover, todos miraban hacia el frente, estaban anclados al suelo. ¿Cómo era la distribución? Los pupitres eran de dos, no estaban anclados al suelo porque se podían mover. El profesor siempre estaba encima de una tarima con su mesa y la pizarra al lado derecho o al lado izquierdo, él en una esquina donde divisaba en diagonal toda la clase. Éramos clase de entre 60 y 70 y bueno, pues cada año en función de cuánta gente estuviéramos, que si 50, 65, 68, 70 o 70 y pico, se añadía algún pupitre más o algún pupitre menos. Masificación total y disciplina férrea. ¿Y se escuchaba bien la clase desde la parte de atrás o...? Ahí no respiraba ni una mosca, se escuchaba perfectamente. Vale, ¿y había murales, fotos relacionadas con las matemáticas en el aula? Nada, el crucifijo, la foto de Franco y la pizarra. Vale, gracias por explicarnos esto. En relación con los recursos, ¿empleabais libros? Como así que has comentado que el profesor tenía la pizarra, ¿hacía uso de ella? ¿Teníais...? Sí, efectivamente hacía uso de ella para exponer algún tipo de operaciones y que luego todos teníamos que recitar, las borraba, mandaba salir al que fuere y que él dictaba lo que había escrito antes para que el otro escribiera, dividiera, multiplicara o hiciera la operación que procediera y, ojo, que no se equivocara. Vale, ¿y entonces teníais libros de matemáticas? Correcto, sí teníamos libros de matemáticas que cambiaban cada año y sí los Y un había, cuaderno, entiendo, y un ¿no? cuaderno, bolígrafos. Los pupitres eran muy sencillos, una tapa que se levantaba y se cerraba para apoyarte, con un tintero en medio para las clases de ortografía, que no tiene nada que ver con esto, pero que te llenaban de tinta con el plumín para escribir y se podían desplazar. Vale, ¿y siempre estabais dando matemáticas en el aula o a veces salíais al patio? ¿Hicisteis alguna excursión relacionada con las matemáticas o algún proyecto matemático fuera del aula? Nunca, siempre en el aula, tanto matemáticas como física. Vale, vale, y por último el bloque de evaluación. ¿Cómo se evaluaba? ¿Qué recuerdos tienes tú al respecto? ¿Hacíais exámenes periódicos? Si no, ¿los exámenes eran escritos, orales, las notas, qué formato tenían? Bueno, ahí hay varias partes. Cuando yo empecé de muy niño había notas semanales, lo que era un problema auténtico para los que no íbamos bien. Luego fueron cada 15 días y de ahí ya me quedé en 15 días. Eran exámenes escritos y orales. Muchas veces decía tú, Álvarez, en mi caso, 4 más 2 menos 7, en fin, me lo estoy inventando, decía, ¿cuánto es? ¡Bum! Y tenías que contestar en una fracción de tiempo muy corta, repito, me estoy inventando los datos, y a partir de ahí te apuntaba, y así a lo largo de 15 días él iba haciendo lo que él llamaba oral, una evaluación, y luego había problemas por escrito, que se quedaba él con el cuaderno, lo recogía, lo valoraba y te lo devolvía con la nota que tenías que enseñar en casa para que tu padre o tu madre lo firmara. Y la nota entonces era un número, ¿no? No tenía ni Correcto. comentarios, ni una Nada. rúbrica clara. Tú no sabías cómo se iba a evaluar hasta que no llegaba el examen, ¿no? Entonces te decían, vamos a evaluar esto de esta forma, no. Del 0 al 10. Vale. Punto. Vale, pues muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Alguna pregunta acerca de lo que he comentado? Pues como te he comentado antes, yo empecé a entender las matemáticas cuando dejé de estudiarlas, que por fin empecé a entender para qué valían. En el colegio sí cantaba números, me ponían la raíz cuadrada de no sé qué, pero ¿para qué sirve esto? Pero cuando empecé a trabajar con 15 años empecé a entender para qué valían. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la franqueza de las palabras. Todo lo que me has contado es muy útil para llevar a cabo el proyecto de investigación y no puedo más que agradecértelo. De nada, un beso. Un saludo.